Ya, bueno, pues en la oración de adelante empezamos con la de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro con el sello? Tú solo. Tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la misericordia que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe cual luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Pues bienvenidos a todos a este ratito de los lunes de disfrutar de la palabra del Señor, porque eso es la Biblia, la palabra de Dios, que nos habla a cada uno de nosotros, y es palabra que no se queda en el aire, que no se queda vacío, como dice una cita del Antiguo Testamento, de Isaías, va a dar su fruto y no vuelve a mí vacía. Eso es una cosa que hay que tener muy en cuenta, que la palabra de Dios está dirigida a cada uno de nosotros y demanda respuesta, porque el Señor nos interpela, el Señor nos pregunta. Entonces tenemos que estar en disposición de responderle. El curso que vamos a ver este año es el misterio de Jesucristo, o lo que se conoce comúnmente como Cristología. En una palabra, vamos a hablar de Cristo largo y tendido y Biblia en mano. Esa es la considerable diferencia de otras cristologías. Es decir, que sin salirnos de la Biblia vamos a intentar conocer un poquito mejor a Jesús. Y el que nos haya enamorado de él, que salga enamorado al final. Si me permitís, yo me voy a quitar la mascarilla, porque quiera que no distorsiona. Y como hay distancia, pues me podréis ver y oír mejor. Y digo que el misterio es Jesucristo. ¿Por qué misterio? Porque lo es. Porque por mucho que nosotros nos esforcemos, siempre estará por encima de nuestro conocimiento, de nuestro limitadísimo entendimiento humano. Dice la encíclica Fides et Ratio, Fe y Razón, del venerado Papa San Juan Pablo II, escribió muchísimas cosas, ¿no? Y yo he cogido de esta encíclica una frase que viene al dedillo, al dedo, para explicar el porqué de este misterio. Dice él, en esta encíclica, en su número 13, en el capítulo primero, dice: de todos modos, no hay que olvidar que la revelación está llena de misterio. Es verdad que con toda su vida Jesús revela el rostro del Padre, ya que ha venido para explicar los secretos de Dios. Sin embargo, el conocimiento que nosotros tenemos de ese rostro se caracteriza por el aspecto fragmentario y por el límite de nuestro entendimiento, como acaba de deciros al comenzar. Solo la fe, sigue el Papa, permite penetrar en el misterio favoreciendo su comprensión coherente. Así pues, para atrevernos a entender el misterio de Jesucristo, para aproximarnos, primero se requerirá humildad, porque se hace preciso, para ser coherente, reconocer quién es Él y quiénes somos nosotros. Él, nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Redentor. Yo, cada uno de nosotros, pobre criatura. Y a la vez llegará un momento que, querámoslo o no, en el discurso del razonamiento que estemos haciendo, será preciso el salto de la fe, como dice el Papa en la encíclica. Solo la fe
permite penetrar en el misterio. Y vamos un poquito con una introducción general al tema. Intentaremos a lo largo del curso acceder al conocimiento de Jesús, Dios y hombre verdadero, como lo formulamos casi siempre. Porque Jesús, hombre y Dios verdadero, lo hemos oído menos veces. ¿A que sí? Y sin embargo es lo mismo. Es lo mismo, pero no lo parece. Con carácter general conocemos el misterio de Jesucristo de una manera que podríamos resumir a grandes rasgos así. Todos sabemos que Dios es eterno, que es suma bondad, que es absoluta perfección, que es principio y fin de todas las cosas, etc. Tenemos un conocimiento, teórico al menos, de quién es Dios. Pero Dios se encarnó y consecuentemente, por decirlo de alguna manera, vivió dentro de una persona, Jesús de Nazaret. Y ese hombre, ese Jesús de Nazaret, era Dios y por tanto reunía las cualidades de Dios. Así pues, lo sabía todo, como dice San Juan en su capítulo 2. La leo yo, hay otras que os mandaré leer. No tenía necesidad de que alguien testificase acerca del hombre, pues él conocía qué había en el hombre. Esto dice San Juan. Lo único que ocurre es, pues, que no se le notaba porque estaba encarnado. Veíamos una persona, no un Dios que caminaba por las calles de Nazaret. Era un hombre a los ojos de todos, sin embargo, como digo, sin dejar de ser Dios. Este Dios, hecho hombre, nos ha salvado gracias a que era Dios y hombre, pues Él ha pagado la factura de nuestro pecado, puesto que la ofensa a Dios es infinita. Solo Él podía pagar, equiparar, y ahora os explicaré brevemente de qué va este equiparar. Hemos sido creados, la vida nos la ha dado Dios por medio de nuestros padres naturales. Dios es creador, el hombre peca, y siendo finito, limitado, peca contra su creador. Y el ser ofendido es infinito, y consecuentemente la culpa y la trascendencia infinita. Y aquí es donde hay que empezar a explicar, porque muchas veces, como que nos pilla ya en el tiempo y muy lejos, y de paso también estorba a nuestro propio conocimiento el no entender este profundo misterio de lo que supone la ofensa a Dios. Imaginad por un momento, pues, que Manolo y yo discutimos y yo le pego una torta y él me da a mí dos. Pues se queda ahí, entre dos iguales, la culpa, el ser ofendido, es igual, exactamente igual. Pero ¿y si la torta se la doy a mi jefe, a mi superior? Pues puede que la trascendencia sea un poquito más mala, ¿no? A lo mejor me quedo sin curro porque me echan a la calle y eso tiene sus consecuencias, ¿no? El ser ofendido es mi superior, puede despedirme, mi casa, mi mujer, mis hijos se han ido al traste por la faena que he hecho yo de pegar o insultar a mi jefe. ¿Veis? Causa-efecto. Imaginad que esa ofensa no se la hago a mi jefe, sino que se la hago al rey. Pues no te digo nada. Y así iríamos elevando el estatus hasta decir: la culpa está en función del ser al que ofendo. Si ofendo a Dios, la culpa es de una trascendencia infinita. Seguimos con la explicación. No es lo mismo ofender a un padre, como digo, que ofender al jefe. Dios, en su infinita sabiduría, un buen día crea al hombre. ¿Vale? Aquí está Dios, aquí está el hombre. Que le crea dependiente en todo de Él. No se concibe Dios sin su creador, o sea, el hombre sin su creador Dios.
dependemos para todo, pero hasta respirar. Porque si por un momento se olvidara el Señor de nosotros, esa es la ligazón del hombre con su Creador. Pero, amigo mío, nos crea libres, pero libres con todas las consecuencias. Es decir, para que yo, pobrecito ser humano, sea capaz de corresponder con mi amor a mi Creador, a mi Hacedor, como mínimo me tiene que dejar las manos libres. Tengo que querer de motu propio. Eso lo sabemos o lo sabéis los que tenéis novia, hijo, marido, etc. ¿Por qué? Pues porque por mucho que yo me empeñe en que alguien me quiera y le dé todos los favores del mundo, si no es libre de él, no me querrá, aunque le colme de oro. ¿Y eso en dónde está? En la libertad del ser al que quiero querer. Bien, hasta ahí lo entendemos, ¿verdad? Pues ¿qué ocurre? Que el hombre, para tener correspondencia con Dios, tiene que ser creado libre. Entonces, el Señor nos crea libres, pero esa libertad implica también, y con todas las consecuencias al mismo tiempo, el que yo puedo decir a Dios no. Paso de ti, paso de tus cosas, no quiero saber nada contigo. Y eso es lo que hace el hombre, eso es lo que hace Adán, que corta con Dios. Y os podéis imaginar, Dios infinito, el hombre finito, limitado, el hombre se separa a una velocidad y a una distancia infinita de su Creador. Lo entendemos, ¿verdad? Y los que, como Javier, saben muchas matemáticas, el signo te suena, ¿no? Lo de infinito. Bien, ¿qué podemos hacer para arreglar el desaguisado? Pues que el hombre quiera unir de nuevo esta plataforma, esta relación con Dios, y se pone a rezar, por decir algo, siempre contable, pesable, medible. Y se pone a orar y pues decimos tropecientas mil horas de oración. Puede sumarse, es limitado, no es infinito. Luego la balanza no se puede equilibrar todavía. Esta balanza, si el ser es infinito, esto tiene que ser igual que esto, infinito. Bueno, quien dice rezar, dice llorar, sacrificarse, tropecientas mil litros o mil litros, millones de litros de lágrimas. Pesable, medible, sigue sin poderse equiparar la balanza. No se puede. Y así, o sea, finito con infinito no casa. Tiene que ser infinito porque la culpa es infinita, porque el ser ofendido es infinito. Hasta ahí lo entendemos. Luego el hombre, por mucho que se empeñe, no puede unir esta plataforma. No puede recoger la amistad con Dios así, por su propia voluntad, por las buenas. Vamos a hacer al revés. ¿No es Dios todopoderoso? Pues muy bien. Tampoco. No me sirve. No me sirve, ¿por qué? Pues porque para empezar, no sería Dios. Un Dios que tiene que arreglar su propia creación, para mí no sería Dios. Es una idea que repugna. Y por tanto, tiene que ser lo que pasó. Que por un milagrazo que somos incapaces de comprender, Dios decida tomar la naturaleza humana. Y como hombre pueda, como hombre quiera y como Dios pueda. Poder y querer. Ahora sí, como hombre quiere restablecer la amistad con Dios y como es Dios, puede. Ahí tenemos la explicación. Ese es el objetivo de nuestro curso. Intentar ver en este Dios hombre, que es Jesucristo,
todas sus cualidades, características, las que nos atañen directamente como cristianos, pero desde la óptica de la revelación. Repito, no vamos a salirnos de la Biblia para nada, va a ser todo el tiempo explicar la persona de Jesucristo. La única solución, como digo, que el mismo hombre se encarne, o sea, que el mismo Dios se encarne, se haga hombre, y Él es el que viene a nosotros, nos arregla el desaguisado, nos redime, y a lo largo de su vida terrenal nos va dando ejemplo de vida y un mensaje de amor, consiguiéndonos el destino eterno, gozoso, con Dios nuestro Padre. Pues bien, hasta ahí los prolegómenos, lo que quería hacer como introducción para desembocar en la persona de Jesucristo. Vamos a profundizar en esta salvación de Jesús, que a priori se nos presenta como una salvación que en la práctica, así desde lo más simplón, solo valdría para la otra vida, o dicho de otra manera, y mucha gente así te lo dice, pero no ha pasado de ahí. Podemos ir al cielo gracias a que Jesús ha pagado al Padre por nosotros, con nuestras obras debemos merecer esa entrada en el cielo que Jesús ha hecho posible porque Él es el que ha abierto la puerta, la redención. ¿Que Jesús nos ha salvado? Eso es lo que estudia otra asignatura que se llama soterología. Viene a significar que Jesús había abierto la puerta del cielo que estaba hasta entonces cerrada. Y eso significa que por considerar a Jesús Dios, dejábamos excesivamente en la penumbra que a su vez era hombre. Las implicaciones y consecuencias de la humanidad de Jesús resultaban entonces desdibujadas. Además, será un salto, un gran hueco entre lo que Jesús de Nazaret era y lo que hacía para salvarnos. Pues saben a salvarnos, ¿qué hace cortando tablas en Nazaret? O sea, no sé si me entendéis, hay como una distorsión, ¿no? Y resultaba difícil explicar por qué se había hecho necesaria la muerte de Jesús para conseguir la salvación. Lo cual de rebote también distorsiona la imagen de Dios y nos hace ver a todos los que intervinieron en la pasión como verdaderos deicidas. Han matado a Dios. Y no somos capaces de identificarlos ni con Caifás o con Pilatos, por ejemplo, por poner dos personajes solo de la pasión. Yo no, un deicida que me dices, ¿no? Y algo no cuadra, algo no cuadraba. Determinadas verdades aprendidas parece como que se nos caían de las manos o, cuando menos, precisan de una explicación más profunda. Durante los siglos XIX y XX, se desarrolla toda una serie de investigaciones sobre la historia de Jesús. Se estudia el testimonio del Nuevo Testamento, evangelios y predicación apostólica, los datos extrabíblicos de Jesús, lo que se puede conocer por la historia sin la Biblia, y la cristología fundamental interesa los resultados de esas indagaciones, la historia de la oración, la historia de las formas, de los hallazgos arqueológicos, y de la del contexto de la situación geográfica y cultural de entonces. A partir de esos resultados, la cristología da muestras, o es posible, ver que eso tiene posibilidad de ser confesado como fe. Existe la plausibilidad de la confesión en la fe, por un lado. Por otro lado, verifica su realismo histórico y por otro, señala su coherencia interna, o sea que esto ya lo podemos tomar como propio. Compete, por tanto, establecer los criterios de historicidad teniendo en cuenta las investigaciones que os he indicado, literarias, arqueológicas, geográficas y culturales, y aplicarlo a los datos que tenemos reales del Nuevo Testamento. Lo específico es la investigación histórica y racional de los datos que dan origen a la confesión de fe.
Y de esa perspectiva pretendemos responder a dos cuestiones. Desde esta perspectiva, ¿quién es Jesús de Nazaret? Y segunda, ¿por qué el Hijo de Dios se ha hecho hombre? Pues no es posible separar el conocimiento de la persona de Cristo, de su identidad personal, del conocimiento de su obra redentora. Y presentan a Cristo como presencia viva del Hijo de Dios, pero a su vez como encarnado y redentor de quien brota toda la espiritualidad de un pueblo, su compromiso de santidad y apostolado a la misión y el servicio. Un día, caminando por Cesarea de Filipo, que está allá arriba en Jerusalén, por donde nace el Jordán, en las fuentes del Jordán está esta Cesarea, que no se puede confundir con la Cesarea marítima, se la llama así, la Cesarea de Filipo. Se le ocurre preguntar una cosa, a ver, seguro que esto suena, leamos Mateo 16, 15. Él les dijo: vosotros, ¿quién decís que soy yo? Hasta ahí. Ya está. Es eso. Empieza con otra pregunta, ¿no? ¿Qué dice la gente que soy yo, no? Uno que fulanito, otro que fulanito. Y llega Jesús y les pincha la nebula. Sí, muy bien, lo que digan los demás. Pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Es decir, esta pregunta de Jesús sitúa el conocimiento de Cristo dentro del ámbito de las relaciones personales, o dicho de otra manera, antes que teórica, es una pregunta vital que afecta a cada cual. A las personas se las conoce principalmente mediante el encuentro y el trato con ellas. Yo no me hablo con ninguno de vosotros, pues no sé ni quiénes sois, ni vosotros sabéis quiénes soy yo. Es decir, el conocimiento se adquiere con el trato, es así. Y Jesús les pregunta esto, porque esto es lo que también nos afecta a nosotros. O dicho de otra manera, el conocimiento de Cristo, el salir adelante con el curso de este año de Cristología, exige trato con Él. O sea, desde ahora ya nos podemos poner, si queremos aprobar el curso, pero soy muy malo para los exámenes. Pongo de 0,5 a 5, a lo mejor no hay exámenes, obviamente. Pero quiero decir, el aprovechamiento mayor del curso lo podemos obtener si al mismo tiempo que seguimos el curso tenemos trato con él. O dicho de otra manera, el estudio de la cristología no se detiene en el conocimiento teórico de Jesucristo, ni su persona, ni su obra, que todo por eso lo podemos estudiar y ello lo vamos a hacer, sino que hemos de llegar al encuentro personal con Él. Lo que reclama es que nos entendamos con Él. En el estudio de la cristología, a partir de la contemplación del misterio de Cristo, es así, y a ella debe tender. Dice San Juan Pablo II, recurro a una homilía del año 1980, la verdad del Señor se estudia con la frente inclinada y se enseña y se predica en la expansión del alma que la cree, que la ama y que la vive. Deberes para mí el primero. Tengo que ser capaz, o por lo menos intentarlo, de transmitiros esta verdad de Cristo, porque yo lo haya hablado con Él antes de venir aquí los lunes. Pero sigue con vosotros. La coherencia de vida me pide que yo intente conocer y asemejarme a Jesús en lo que Él dice, ¿no? La verdadera fuente de la cual se extrae el conocimiento de Jesucristo, y esta es otra cita de otro papa, el Papa emérito Benedicto XVI,
dice que brota del corazón traspasado del Redentor. Dice Benedicto XVI, el costado traspasado del Redentor es la fuente a la que debemos acercarnos para alcanzar el verdadero conocimiento de Jesucristo y experimentar más a fondo su amor. Esto lo dijo Benedicto XVI en el 2006. Bien, la investigación histórico-crítica, que consiste en sacar a la luz el dato histórico a partir de lo que nos transmiten los textos evangélicos. Bueno, no quiero pararme aquí demasiado porque tampoco queremos hacer un curso del Nuevo Testamento, ya los tenemos específico del Nuevo Testamento, incluso de cada evangelista, que le hemos dado aquí otros años, y digo, no quiero pararme aquí demasiado. Más que dedicar tiempo a eso, nos interesa ir desgranando las verdades y certezas. Por resumir, no todo lo que relatan los evangelios ocurrió tal como lo cuentan, y hay interesantísimos problemas de concordancia de tipo histórico, literario y teológico. Y el resultado es que conocemos mucho mejor la historia y la vida de Jesús. Integrar en el ámbito teológico esa vida y esa historia, conocida mediante datos científicos, ha contribuido de una manera extraordinaria a conocer mejor la persona de Cristo, a conocer mejor el misterio de Jesús. Analizamos en primer lugar lo que entendemos por cristología genética, o más que liarnos con la palabra, yo diría secuencial, o sea, siguiendo un orden. Genética en el sentido de que pretende reconstruir el camino por el que cualquiera de los coetáneos de Jesús, pongamos Pedro por ejemplo, a base de su conocimiento y seguimiento de Jesús, llega a confesar que Jesús era el Hijo de Dios. Por conocimiento de Jesús, no por conocimiento anterior teórico, que es lo que intentamos diferenciar. Es decir, no nos situamos en el punto de llegada, Jesús es Dios, y a partir de ahí deducimos quién es Jesús, sino que vamos reconstruyendo la historia del propio Jesús viviendo en la tierra, siguiendo la historia de Pedro, o de Juan, o de Santiago, hasta llegar a afirmar que Él es el Cristo. O sea, lo que cualquiera de nosotros, si nos encontramos a Cristo aquí hoy, a base de conocerle y hablar con Él, y viendo lo que hace, viendo lo que dice, amigo, tú eres más que el carpintero de Nazaret, ¿no? Esto es lo que pretendemos hacer. Por otra parte, convencidos de que que Dios a nadie lo ha visto jamás y que ha sido Jesucristo quien nos lo ha revelado, dice el Evangelio de Mateo, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Pues bien, somos conscientes de que conoceremos mejor cómo es Dios a partir de la revelación de Jesucristo, de lo que Jesús nos revela, nos enseña, nos muestra, que basándonos en deducciones y especulaciones sobre nuestras propias ideas anteriores a Dios. O sea, lo explico, que queda un poco confuso. Que conoceremos mejor la revelación de Jesús, que lo que el propio Jesús nos revela, nos dice, nos enseña en cada paso, mejor en eso, que basándonos en especulaciones sobre nuestras ideas previas acerca de lo que Dios. Estoy todo el tiempo intentando cambiar el sentido, cambiar el camino. Conocemos que Cristo es Dios y además es hombre. No, nosotros vamos a ver que Jesucristo es hombre y que a veces es Dios. Eso es lo que quiero decir con la idea genética, con la idea deductiva de lo que vamos sacando, de lo que observamos de la persona de Jesús. Con un ejemplo lo vemos mejor. ¿Sufre Dios? Evidentemente todos estamos dispuestos a contestar que no, que como Dios no puede sufrir, que es inmutable. Pero ¿cómo sabemos? Porque lo hemos deducido de nuestra idea de Dios. Ahora bien, Jesucristo nos revela cómo es Dios. Y a Jesucristo le hemos visto sufriendo en la cruz, en el huerto de los olivos. ¿O es que cuando Jesús sufre en la cruz no nos revela a Dios, sino que lo esconde? El lenguaje sobre Dios ahora es un lenguaje en tensión.
es un lenguaje bipolar. Como veis, no es tan sencillo. No se niega que Dios sea eterno, que Dios no sufra, que Dios sea feliz. Es su impasibilidad. Hay otro polo desde el que se percibe el Dios revelado en Jesús de Nazaret. O sea, el Dios del anonadamiento, el Dios del sufrimiento, en íntima unión con nosotros los hombres. Dios aparece en este mundo nuestro como el niño de la cueva de Belén, necesitado de cariño, de todo, que llora como todos los niños. Ahí tenemos otra imagen de Dios. A Dios no lo ha visto nunca nadie, solamente hemos visto a Jesucristo y a Él le hemos visto en su kenosis, esta palabra griega que habéis oído hablar en una ocasión, pero que traducido para nosotros es anonadamiento. Así hemos visto a Jesús en este mundo, así le hemos conocido. Os dicho de otra manera, vamos a recorrer con Jesús su vida en esta tierra, en el camino que él mismo describe poco antes de su muerte. Buscad en Juan 16, 28. Y otro que busque Filipenses 2, del 6 al 8. ¿Tenéis ya la primera? Juan 16, 28. ¿Nadie tiene Juan 16, 28? Sí, está. Salí del Padre y vine al mundo. De nuevo dejo el mundo y vuelvo al Padre. Es como una parábola. Salí del Padre y vine al mundo. Dejé el mundo y volví al Padre. Ese es el camino que nosotros vamos a hacer a lo largo del curso. Pero os decía que para ver un poquito mejor lo que es el anonadamiento, leemos Filipenses 2, del 6 al 8. No hay prisa, y ese tiempo no es perdido, que lo sepáis. ¿Por qué? Pues porque cogemos un hábito que luego nos va a venir muy bien en casa, y es buscar las propias verdades que yo creo en la revelación, en la Biblia. Y luego yo, solito, ya, en mi casa. ¿Tenemos Filipenses? El cual, teniendo la naturaleza gloriosa de Dios, no consideró como conciliable tesoro el mantener igual a Dios, sino que se anonadó y a sí mismo, tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y en su condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es la descripción más clara de lo que supuso Jesús en el mundo, ¿no? Siendo como era Dios, no retuvo hábilmente ser igual a Dios, sino que se despoja de su rango, depende de las traducciones, lo encontraréis de una manera o de otra, se hace siervo, haciéndose semejante a los hombres, apareciendo como un hombre cualquiera, se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús recorrió este camino como un verdadero hombre de su tiempo, metido en la historia concreta de aquella época, con los problemas y encrucijadas del judaísmo de entonces. No es ningún personaje ficticio, teórico, sino muy real. Y vamos a ir examinando los momentos de su vida anteriores a la pasión a través de las narraciones de los evangelios, que serán nuestro continuo recurso. El título de nuestro curso puede indicar esto: es Cristología Bíblica, o sea, con la Biblia,
como nuestro único material de estudio imprescindible. Podemos recurrir a otras citas, podemos recurrir a otros autores o pensadores. Hoy hemos cogido, por ejemplo, ya 2 citas de 2 papas, ¿no? Pero el libro imprescindible es la Biblia. Jesús, en su camino, ya empezamos a caminar con él, se rodea de unos hombres, de unos discípulos, y en un momento dado, de entre ellos, elige a un grupo de 12, que serán sus apóstoles, los continuadores de su obra. No lo vamos a leer para poder avanzar un poquito en el temario, pero está en Lucas 6, del 12 al 16, en donde nos dice que después de toda una noche entera pasándosela en oración, el Señor por la mañana, y de entre sus discípulos, eligió a 12, a los que Él quiso. Recalca el texto, a los que Él quiso. Y a continuación nos dice fulanito, zutanito, nos da Lucas los nombres de los 12 elegidos. Bien, pues de estos 12 es su primer equipo. Lo que Jesús realiza es el plan de Dios que tiene sobre el hombre. Y ese plan es nuestra salvación. De tal manera que en Jesús no vamos a tener revelado únicamente lo que es Dios, sino que, y esto es importante, la primera vez que lo hemos hecho hoy, pero que va a salir continuamente, tenemos también en Jesús la imagen de lo que es el hombre, lo que debe ser el hombre, porque el hombre que Jesús realiza y muestra es nuestro modelo. Y ahí está la salvación. Yo suelo decir que las chicas por la mañana porque os decoráis y los chicos por la mañana porque nos afeitamos o nos peinamos, vemos nuestro yo reflejado en un espejo. Pues ahora nos tenemos que imaginar en ese espejo a mi yo cristificado, no sé cómo decirlo. Ahí está Cristo y yo tengo que intentar cada vez asemejar más mi imagen a Cristo. Y ahí está mi salvación. De eso depende mi ser de persona, sea hombre, mujer, chiquillo, o adulto, o casado, o soltero. Esa es mi salvación. Ese Jesucristo, ese hombre revelado en Jesús, es a donde yo tiendo. Lo que yo quiero ser. Yo quiero ser como Jesús. Y bueno, se puede usar el ejemplo físico, y obviamente no estoy describiendo ni con barba, ni más alto, ni más bajo, porque estaríamos cogiendo una imagen ficticia, irreal. Yo me refiero a la imagen moral de Jesús, hombre. Que Jesús era, bueno, fíjate, dice lo que son los apóstoles, que pasó haciendo bien, la única definición que da de Jesús. O sea, yo ya, soy capaz de ir por el mundo pasando haciendo el bien. Pues cuando más lo vaya consiguiendo eso, más asemejaré mi imagen a la de mi espejo, a la de Jesucristo, hombre. Quien dice paso haciendo el bien, pues era cariñoso con todos, no discriminaba a nadie, no tenía acepción de personas, si acaso predilección especial por los que peor lo estaban pasando. Si acaso especial predilección por los más desfavorecidos, por los más marginados u olvidados de la sociedad de entonces. Y así, conociendo la persona de Jesús, puedo acomodar mi vida y mi ser de persona a esa imagen de Jesús. Esa es nuestra intención. El último día de curso, allá para junio, os preguntaré cómo va esa imagen, ¿no? Porque de eso se trata. Bien. Por lo tanto, nuestra imagen, como os digo, es reproducir en nosotros mismos la imagen de Jesús, ser hijos en el Hijo, ser como Jesús es nuestra salvación. Evidentemente, el fin definitivo de la vida de Jesús, como sabéis, no es la muerte en cruz, sino su vida gloriosa, sentado a la derecha del Padre. Pues esa es también la promesa hecha a nosotros por Jesús, lo que esperamos como hombres, por tanto también nuestro ser definitivo. Entonces nuestra vida adquiere el sentido
de lo que definitivamente seremos, hermanos de Jesús, coherederos del reino. Y aquí acabo de pronunciar la palabra mágica, porque en torno a esta palabra reino vamos a desarrollar la mayor parte de la cristología. En resumen, el cambio más importante de la cristología es que nos fijamos de manera concreta y radical en ese Jesús hombre. Él tuvo una historia humana que se puede y debe investigar históricamente. Y además esa historia es relevante para nuestro conocimiento de Dios y el sentido final de nuestro ser de hombres. Os digo brevemente un poco la investigación histórica sobre Jesús y lo dejamos aquí para continuar el próximo día. La investigación histórica sobre Jesús es larga y laboriosa. Arranca alrededor del 1778. O sea, que no es un invento esto de la cristología de antes de ayer, ni de después del concilio, ni de este siglo. No, es muy anterior. Y se van dando importantes pasos, que son hitos históricos, ¿no? No se leen los evangelios como pura historia lineal, sin embargo, son fuentes históricas reconocidas, reales. Yo solo os enunciaré el acceso a los evangelios que se puede hacer al menos desde 3 puntos de vista, clarísimos los 3. Como fuentes históricas, las más importantes de la vida de Jesús. Se puede acceder a los evangelios como relatos literarios, efectivamente, de una sencillez, belleza y cercanía inigualables. Y tercero, para todo creyente, son obras teológicas. O dicho de otra manera, para el creyente es palabra de Dios autorizada, que tiene autoridad sobre nuestra fe y nuestra vida. Eso sería como 3 formas de acceder a los evangelios, ¿no? También en cuanto a las etapas de estudio, pues de 1800 a 1953, os puedo hablar de la etapa pericrítica, de la etapa de la teología liberal, de la etapa de la teología existencial y la etapa posterior a Bultmann, o bultmanniana, como le llaman en teología. A todo eso habría que añadir la historia de las formas, la historia de la redacción, de aplicación para muchos pasajes bíblicos, sobre todo el Antiguo Testamento, no tanto para otros que se quedan en pura especulación, sobre todo el Nuevo Testamento, tan cerca de los hechos que se narran. Es decir, no son aplicables los modelos o casillas o cuadrillas en las que se metía un pasaje histórico de Jesús del Antiguo Testamento referido a Jesús que dejara brotar el dato histórico de verdad relevante. Por eso digo que en el Nuevo Testamento prácticamente la historia de las formas no tiene nada que decir, porque lo dicen los propios evangelios. Sí, que ya no hay que hacer especulación, ni qué quiso decir, ni por qué, ni que desgraciadamente en algunos malos estudiantes, porque hay estudiantes buenos y estudiantes malos, ¿no?, persiste la idea negativa de lo que quiso que fuera, y que no lo es. O sea, no se puede estar hablando de si existe o no. Por ejemplo, la aldea de Emaús. ¡Wow! Oyes de todo tipo. Que sí, que no, que no sé qué dice. Mire usted, que me da igual. Que lo que importa, que 2 discípulos desencantados de cómo habían transcurrido los hechos y creyendo que todo aquello había acabado sin la resurrección de Jesús, marchan desencantados a su pueblo. Se llamara Emaús o Navaltempuco y no subo, me da igual. Esto es a lo que me refiero con que la historia de las formas no es aplicable a muchos pasajes del Nuevo Testamento. Bien, todo esto para hacer un poquito así historia de lo que es la investigación histórica de la vida de Jesús. Tenemos pues una persona concreta, Jesús de Nazaret, que nace en el año 0 de la historia. Esto es pregunta de Sam. Pregunta de Sam. 6 años antes de Cristo. Esto me lo explicáis el próximo día. Si no me lo explicáis, ya lo explico yo. O sea, el año 0 es el año 6 antes de Cristo. Y que muere como fecha más probable el 7 de abril del año 30 después de Cristo. Solo de una manera aproximada. Y que dedica 2 años o 2 años y pico
Tenemos por Juan conocimiento de 3 Pascuas, que nos narra que Cristo tuvo las 3 Pascuas, la tercera fuera de su redención, y suponiendo que sea más pronto o más tarde, pues por lo menos 2 años y pico, no vamos a poner 3, pero 2 y pico fijo. Y durante ese tiempo predica su mensaje. Jesús enseña, son palabras de Jesús. Jesús actúa, son hechos de Jesús. En estas palabras y hechos vamos a descubrir el personaje de Jesús. Lo dejamos aquí, porque tenemos que ir a hacer la cena, que no se nos empieza toda la cena. ¿Vale? Rezamos la oración de la Virgen y aquí continuamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella y alma del cielo, en cuyo rostro se nombra los santos y se contempla los ángeles. Haz que nosotros vivamos para el camino y que nuestras almas reciban nueva de esa vida tuya, que no decae con los años, sino que brille de eternidad. María, sol del cielo, descienda la Virgen María de Amore, ilumina los espíritus en que haya tinieblas, reflejando en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como el ejército, concede nuestras vidas la gloria. Somos tan débiles y nuestros enemigos se ensoberbecen con tantos estragos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu pie y tiene la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella corona, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantado en pie de guerra, no